Tema 5. Admisión parte 1. Aspectos generales. La ley postal define la expresión servicios postales como cualesquiera servicios consistentes en la recogida, la admisión, la clasificación, el tratamiento, el curso, el transporte, la distribución y la entrega de envíos postales. Por tanto, la admisión es una fase del servicio postal integral que presta Correos. Por su parte, el Reglamento de Prestación de los Servicios Postales define el concepto de admisión como la recepción por parte del operador postal, Correos, en nuestro caso, del envío que le es confiado por el remitente para la realización del proceso postal integral, hasta su entrega al destinatario o, en su caso, la devolución al remitente, y del que se hace responsable en los términos previstos en ese reglamento. Es decir, la admisión es la fase de entrada de los envíos postales en el circuito postal. La ley postal regula en su artículo 23 las condiciones de recogida y admisión de los envíos postales en los siguientes términos: el operador u operadores designados por el Estado para la prestación del servicio postal universal deberán, a. realizar, al menos, una recogida en los puntos de acceso a la red postal todos los días laborables, de lunes a viernes, con independencia de la densidad de población e incluso en zonas rurales. Reglamentariamente se definirán todas las zonas a que se refiere el párrafo anterior. B. Disponer de una cobertura adecuada al ámbito territorial para el que haya sido designado y, en particular, asegurar la densidad de puntos de acceso a los servicios postales establecida en el plan de prestación y la accesibilidad a los citados puntos de las personas con discapacidad de cualquier tipo, así como de las personas con movilidad reducida, conforme a lo que se establezca reglamentariamente. C. No denegar la admisión de los envíos cuando estos reúnan los requisitos reglamentarios y se satisfaga el precio correspondiente. Las dimensiones máximas y mínimas de los envíos postales admisibles en la red postal serán las establecidas en las normas que incorporen al derecho español las aprobadas por la Unión Postal Universal. Parte 2. Objetos prohibidos como envíos postales. Según circular de 5 de diciembre de 2014, el Reglamento de Prestación de los Servicios Postales considerará objetos prohibidos como envíos postales aquellos cuya circulación no se permita por motivos de seguridad, de sanidad pública, de utilidad general y de protección del servicio postal universal, los productos sometidos a régimen de reserva y no provistos de autorización especial para circular por la. Parte 2. Objetos prohibidos como envíos postales. Según circular de 5 de diciembre de 2014, el Reglamento de Prestación de los Servicios Postales considerará objetos prohibidos como envíos postales aquellos cuya circulación no se permita por motivos de seguridad, de sanidad pública, de utilidad general y de protección del servicio postal universal, los productos sometidos a régimen de reserva y no provistos de autorización especial para circular por la red postal de la entidad que tenga el derecho exclusivo de distribución. El opio y sus derivados, la cocaína y demás estupefacientes y sustancias psicotrópicas, salvo si se envían con fines medicinales y acompañados de autorización sanitaria oficial. Los envíos cuya envoltura o cubierta contenga textos o dibujos que vulneren cualquiera de los derechos fundamentales de la persona. Los envíos de armas, con las excepciones que se indicarán posteriormente. Las materias explosivas, inflamables y otras peligrosas, salvo las biológicas perecederas, intercambiadas entre laboratorios oficialmente reconocidos, y las radioactivas depositadas por expedidores debidamente autorizados. Los animales vivos, sin estar provistos de una autorización especial o ser intercambiados entre instituciones oficialmente reconocidas. Los objetos cuyo tráfico sea constitutivo de delito. Los objetos cuya naturaleza o embalaje pueda constituir un peligro para los empleados de los operadores postales que los manipulan o causar deterioro a otros envíos. Los objetos cuya admisión o circulación esté prohibida en el país al que van destinados. Los objetos cuya circulación esté prohibida en España. Los que se determine en convenios internacionales en los que España sea parte signataria. Las baterías y pilas de litio que no vayan contenidas en un equipo, siempre que el envío vaya a circular por vía aérea, tanto para envíos nacionales como internacionales. Sin embargo, sí pueden circular por correos ese tipo de baterías si van instaladas en un equipo. En la admisión de los envíos internacionales que vayan a circular por vía aérea es de obligado cumplimiento comprobar las prohibiciones específicas del país de destino y la lista de prohibiciones generales publicadas por la unidad internacional. Los aerosoles nunca pueden circular por vía aérea. Envíos postales que contengan restos y o cenizas humanas. Para poder circular por correos, los productos sometidos a régimen de reserva y los estupefacientes deberán contar con autorización expedida por la entidad que ostente el derecho exclusivo de distribución en el primer caso y por una autoridad sanitaria oficial en el segundo.
Cuando se sospeche racionalmente que un envío presentado en una oficina postal contiene algún objeto cuya circulación por la red postal esté prohibida o que no se ajuste al contenido declarado en el sobre o cubierta, cuando esto sea preceptivo, se invitará al remitente a que lo abra, y si éste no lo hiciese, se denegará su admisión. Análogo procedimiento se seguirá, en cuanto sea posible, con los objetos depositados en buzones. Cuando Correos tenga fundada sospecha de que alguno de los envíos ya admitidos no pueda circular por la red postal o esté sometido a requisitos que no se hayan cumplido, procederá como se indica en el apartado anterior si no hubiera salido todavía de origen, remitiéndolo, en otro caso, con separación de los demás, a la oficina de destino. Desde esta oficina se notificará al destinatario dicha circunstancia, a fin de proceder como se indica en el apartado anterior y, si se negase a su apertura, no se entregará y se dará traslado del hecho a la Secretaría General de Comunicaciones para que resuelva sobre el trato que deba darse al envío. Cuando los operadores postales adviertan la presencia de objetos prohibidos, procederán, según los casos, en la forma que a continuación se detalla, a. Si se trata de productos sometidos a reserva, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y objetos cuya circulación esté prohibida en España, se seguirá el procedimiento que fije la normativa correspondiente. B. Los envíos de animales vivos sin autorización especial, cuando sean animales dañinos, se comunicarán a la autoridad que corresponda. C. Los objetos relacionados con armas de fuego no permitidas serán entregados a la Guardia Civil. D. Cuando se detecten materias explosivas, inflamables o peligrosas se comunicará a la autoridad competente o a sus agentes, quienes determinarán, en cada caso, el procedimiento a seguir de acuerdo con la normativa vigente. Los objetos prohibidos cuya circulación constituya materia delictiva, drogas, envíos en cuya envoltura se atente contra derechos fundamentales, envíos de armas prohibidas, envíos con materias explosivas o inflamables y otros objetos cuyo tráfico sea constitutivo de delito, serán enviados a la autoridad judicial competente o a sus agentes. 6. Los objetos de circulación prohibida para los que no se establece un trato específico en los apartados anteriores serán devueltos a la oficina de origen, que dará seguidamente aviso al remitente para que los retire en los plazos reglamentarios. Los envíos no retirados oportunamente serán considerados como sobrantes, lo mismo que los de remitente desconocido. Cuando Correos haya procedido con objetos de circulación prohibida en cualquiera de las formas señaladas en los apartados anteriores, informará, si procede, al remitente y a la autoridad competente. Parte 2.1. Circulación postal de envíos que contengan determinadas armas. Las armas reglamentarias permitidas para circular por correos para las que no es necesaria guía de circulación son las que se detallan: 1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición, y revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro gas, no asimiladas a escopetas. 2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada y de un solo tiro, y revólveres de acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido, no asimiladas a escopetas. 3. Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas. 4. Los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación de los mismos. 5. Los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles de pesca submarina que sirvan para disparar flechas o arpones, eficaces para la pesca y para otros fines deportivos. 6. Los revólveres o pistolas detonadoras y las pistolas lanzabengalas. Las armas reglamentadas no detalladas en el punto anterior, es decir, las armas de fuego de todo tipo, así como las armas accionadas por aire u otro gas comprimido cuando la energía cinética del proyectil en boca exceda de 24.2 julios, no podrán circular por correos. Los envíos que contengan armas de las permitidas mediante la instrucción del presidente de la Sociedad Correos y Telégrafos S.A. de fecha 1 de junio de 2012 podrán ser remitidos exclusivamente por empresas fabricantes, distribuidoras o comercializadoras de las mismos, previa formalización del correspondiente contrato con correos, pudiendo ser destinados, según conste en dicho contrato, tanto a territorio nacional como a otros países en que esta clase de envíos esté permitida. En el contrato citado en el punto anterior, el remitente de los envíos deberá comprometerse, bajo su responsabilidad, a que el contenido de los envíos que deposite con arreglo al mismo es conforme a lo indicado en la instrucción ya mencionada, asumiendo expresamente que garantiza un adecuado acondicionamiento de los mismos, a fin de que no constituyan un peligro para los empleados de correos ni causen deterioro a otros envíos. A tal fin, se deberá consignar de forma visible en el embalaje de los envíos el contenido de los mismos. Los productos a través de los que se cursen las armas permitidas que se detallan en este documento siempre deberán ir registrados,
aplicando las directrices de trazabilidad establecidas para este tipo de envíos. Parte 2.2. Circulación postal de envíos que contengan mercancías peligrosas. Además de lo señalado en el Reglamento de Prestación de los Servicios Postales sobre Objetos Prohibidos, en base a la normativa de circulación de mercancías y de transporte aéreo, hay una serie de mercancías peligrosas que no se admiten en correos: 1. Explosivos, municiones, fuegos artificiales, detonadores, cohetes y petardos. 2. Gases comprimidos, no inflamables e inflamables, productos en aerosol, butano, encendedores cargados con butano y extintores que contengan gases comprimidos. 3. Líquidos inflamables, gasolina, solventes inflamables y compuestos para limpieza, pinturas y decadentes inflamables. 4. Sólidos inflamables, cerillas, películas de nitrato de celulosa y sustancias que se vuelvan peligrosas cuando absorben humedad. 5. Materias oxidantes, sustancias que producen fácilmente oxígeno, peróxido orgánico tales como tintes para el cabello o para textiles, ciertos decolorantes y adhesivos. 6. Objetos tóxicos o nocivos, drogas o medicamentos, con excepción de muestras de veneno, de sustancias tóxicas, de drogas y de medicamentos con receta, embaladas y enviadas de acuerdo con las disposiciones vigentes. 7. Materias radioactivas, muestras para uso médico o científico que contengan fuentes de radioactividad. 8. Materias corrosivas, líquidos de limpieza corrosivos, productos decapantes o antioxidantes, instrumentos que contengan mercurio y fluido para materias. 9. Otros objetos peligrosos, sustancias anestésicas, nocivas, tóxicas o que presenten otras características que puedan causar graves molestias o malestar en caso de fuga, objetos intensamente imantados. Como excepciones, podemos precisar que hay mercancías peligrosas que se admiten en el curso postal: 1. Muestras de pacientes definidas, clasificadas, embaladas y marcadas según lo indicado en IITT. 2. Sustancias infecciosas de la categoría B, ONU 3373, embaladas según instrucciones de embalaje 650 y hielo seco como refrigerante para 3373. 3. Material radiactivo, cantidad que no exceda de 1/10 parte de lo indicado en la tabla 2 a 15. 4. Baterías de ion litio o metal litio, A. Baterías de ion litio instaladas en un equipo, ONU 3481, según la instrucción de embalaje 967, máximo 4 pilas o 2 baterías. B. Baterías de metal litio instaladas en un equipo, ONU 3091, según la instrucción de embalaje 970, máximo 4 pilas o 2 baterías. 8. El remitente tiene la responsabilidad de comunicar la presencia de MMPP. Completar la documentación específica al tipo de envío elegido. Utilizar un embalaje adaptado a la forma y naturaleza del contenido. El empleado de admisión debe comprobar que se cumplen todos los requisitos exigidos y que el remitente es consciente de las restricciones del envío de MMPP. El personal de ATC debe preguntar al cliente por el contenido exacto del envío y además, entregar al cliente el folleto informativo sobre mercancías peligrosas que se tiene en las oficinas. Verificar si el país de destino acepta baterías de litio, en su caso. Comprobar que el embalaje es resistente y esté construido en un material adecuado y adaptado a la forma y naturaleza del contenido. Cuando se sospeche racionalmente que un envío presentado en la oficina contiene algún objeto cuya circulación por la red postal esté prohibida o no se ajuste al contenido declarado, se invitará al remitente a que lo abra y, si éste no lo hiciese, se denegará su admisión. Informar al cliente de que, si con motivo del escaneo del envío postal en el primer centro de tratamiento se observara que contiene objetos cuya circulación está prohibida, se procederá a su devolución a la oficina de origen, que dará seguidamente aviso al remitente para que lo retire. Nunca se admitirá un envío cuyo embalaje tenga alguna marca o etiqueta propia de mercancías peligrosas no permitidas, explosivos, materias inflamables o tóxicas, etc., aunque su contenido no sea. Nunca se admitirá un envío cuyo embalaje tenga alguna marca o etiqueta propia de mercancías peligrosas no permitidas, explosivos, materias inflamables o tóxicas, etc., aunque su contenido no sea mercancía peligrosa. Caso de reutilización de embalajes. Si el envío contiene alguna de las MMPP de las admitidas para su curso por vía aérea, debe admitirse como envío registrado, para que en todo momento pueda estar identificado el remitente y el destinatario. La pantalla de iris nos ofrece la pregunta ¿tiene mercancías peligrosas? Y las opciones S y N. Si marcamos S, solo se podrá admitir el envío como registrado. 9. Una vez realizadas las comprobaciones detalladas en los puntos anteriores, se procede a admitir el envío, teniendo en cuenta siempre los siguientes puntos. Se admitirá como envío registrado.
Se rellenarán en el sistema los campos de remitente y destinatario, indicando los teléfonos de remitente y destinatario si es posible. En la pantalla de descripción del contenido se elegirá uno de estos dos tipos, documento o mercancía y, a partir de ahí, se realizará una descripción detallada, evitando poner generalidades. Una vez realizados los pasos anteriores, se da de alta el envío. El cliente firma en la tableta digital, y en su caso, el CN23, y con esa firma certifica que el contenido declarado es correcto y que se hace responsable de las consecuencias de una declaración falsa o incompleta. Los envíos que contienen mercancías peligrosas se identificarán con la etiqueta verde de tratamiento manual para tenerlos identificados en el proceso logístico y darles un tratamiento manual. Irán contenerizados, separados del resto de envíos y debidamente rotulados para su entrega a las unidades responsables de su tratamiento. 5.3 Los sistemas de franqueo. La ley postal define la expresión medios de franqueo en su artículo 3 como aquellos efectos o signos que acreditan el pago de los servicios postales a los operadores postales que presten servicios incluidos en el servicio postal universal. Se considerarán como tales medios los sellos de correos, que solo puede utilizar el operador designado con efecto liberatorio, los sobres, las tarjetas y cartas sobres con sellos o signos distintivos previamente estampados, las impresiones de máquinas de franquear, y las estampillas de franqueo expedidas por distribuidoras automáticas instaladas por el operador designado, así como cuantos artículos o productos sean definidos mediante las correspondientes disposiciones como instrumentos de franqueo. Por su parte, en el artículo 36, se añade que el operador designado deberá admitir todos los envíos si se presentan con los medios de franqueo descritos en la presente ley. Además, podrá acordar con sus clientes cualesquiera otros sistemas de pago, tales como el pago diferido, el franqueo en destino y el prepago, así como cualquier otro medio admitido en Derecho 5.3.1. Los sellos son pequeños papeles engomados, con figuras o signos grabados, en los que consta su valor liberatorio en euros, o tarifa en letra A, B o C, y las palabras correos y España. El franqueo se efectúa mediante la adhesión de los sellos a la cubierta del envío, si es posible, en una fila horizontal, en el ángulo superior derecho del anverso, la parte en la que figura la dirección. Con sellos se pueden franquear todos los productos postales. En el lado de la dirección de los envíos solo podrán adherirse sellos de correos y etiquetas de servicio, no pueden adherirse viñetas o etiquetas benéficas, salvo que se cuente con una autorización concedida por correos. En estas viñetas o etiquetas benéficas o publicitarias nunca podrán figurar las palabras correos o España ni indicación alguna relativa a su valor que las pueda confundir con sellos. El franqueo previamente estampado en sobres y tarjetas será válido siempre que esos sobres y tarjetas se hayan emitido de forma oficial. La emisión de sellos de correos y de sobres y tarjetas con sellos previamente estampados será propuesta por correos y autorizada mediante resolución conjunta de los subsecretarios de Fomento y de Hacienda. A tal efecto, las emisiones se acomodarán a lo que dispongan, mediante resolución conjunta, el subsecretario de Fomento y el subsecretario de Hacienda. La citada resolución podrá establecer el plazo máximo de validez de los signos de franqueo. La fabricación física de los sellos la realiza la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En el año 2007, Correos presentó como nuevo producto el sello personalizado, también identificado con la expresión Tu sello, que permite al cliente personalizar los signos de franqueo incorporando imágenes, logotipos o creaciones artísticas originales, con la excepción de personas vivas o de imágenes que atenten contra la moral, las buenas costumbres o la ley. Este producto se comercializa a través de la oficina virtual de Correos, www.correos.es. El pedido mínimo será de un pliego, 50 sellos por pliego, y el máximo, de 120 pliegos, 3.000 sellos. La tarifa tendrá dos componentes, el franqueo y la producción, más los impuestos que correspondan. Los sellos personalizados son fabricados por la FNMT, incorporan las palabras España, Correos y Tu sello. En ellos aparece impreso su valor de franqueo expresado en euros o una letra. En la actualidad existen 4 tarifas: tarifa por pliego, 50 sellos, para carta nacional ordinaria normalizada hasta 20 G, tarifa A. Tarifa por pliego, 50 sellos, para carta nacional ordinaria no normalizada de hasta 20 G o bien de más de 20 a 50 G, tarifa A2. Tarifa por pliego, 50 sellos, para carta internacional ordinaria normalizada hasta 20 G, tarifa B Europa. Tarifa por pliego, 50 sellos, para carta internacional ordinaria normalizada hasta 20 G, tarifa C resto del mundo. También están a la venta blisters de 5 sellos por cada una de las tarifas.
Estos sellos pueden utilizarse también para franquear otros productos nacionales o internacionales, pero se deberá añadir el franqueo que falte. 5.3.2. Las impresiones de máquinas de franquear. El franqueo de los envíos postales puede realizarse por impresiones o estampaciones de máquinas de franquear de recarga con tecnología digital autorizadas por Correos. Estas impresiones pueden utilizarse simultáneamente con sellos o en sustitución de ellos sobre todo tipo de productos. Correos promociona este sistema de franqueo ofreciendo un descuento del 2%, impuestos no incluidos, sobre la cantidad franqueada a los clientes que lo utilizan a consecuencia del ahorro de costes que supone. Ese descuento se devenga y liquida mensualmente. La estampación se realiza en tinta azul en la esquina superior derecha del sobre o en la parte frontal superior del mismo, no pudiendo llevar elementos que dificulten técnicamente su clasificación y reparto. El número máximo de marcas de franqueo será de 2 por envío y se ajustará al siguiente modelo: 1 código del país. 2 identificador centro/oficina de admisión. 3 matrícula de la máquina, 2 primeros dígitos del fabricante. 4 signo 2 de Datamatrix. 5 importe del franqueo en formato estándar pesos, XX euro. 6 fecha de franqueo, que coincidirá con la fecha de depósito. 7 logotipo de Correos. 8 identificador del producto postal con valores añadidos. 9 contador ascendente de ítems franqueados. Cuando se pretenda franquear envíos cuyas dimensiones no permitan la impresión directa, esta podrá obtenerse en etiquetas o fajas en las que figuren impresos el nombre y la dirección del remitente y del destinatario, que habrán de adherirse en toda su extensión a cada uno de los envíos respectivos. Este procedimiento, de adhesión de etiqueta o faja, no podrá, en ningún caso, aplicarse a la correspondencia asegurada. Las entidades o particulares que deseen disponer de una máquina de franquear deberán solicitar autorización por escrito a Correos. Correos deberá contestar esa solicitud en el plazo de 2 meses, entendiéndose denegada la solicitud en ausencia de contestación. En el caso de que la autorización sea concedida, el solicitante podrá usar la máquina, sin que pueda cederla o transmitirla a otra persona. Los titulares de máquinas solo pueden franquear con ellas su propia correspondencia, con las siguientes excepciones: los hoteles podrán franquear la correspondencia de las personas alojadas en ellos. Las empresas podrán franquear la correspondencia de sus filiales o sucursales, siempre que se haga constar en los sobres o cubiertas el nexo que las une. Las empresas de publicidad directa podrán franquear la correspondencia de sus clientes. Por su parte, Correos establece garantías para asegurar el correcto uso de la máquina, exige una fianza para garantizar los daños que se pueden producir por uso indebido, puede acceder al local donde esté situada la máquina, etc. Correos podrá revocar la autorización de franqueo a máquina al titular de la autorización mediante notificación escrita si se da alguna de las circunstancias descritas a continuación, cuando Correos retire la autorización a un modelo de máquina de franquear, por uso irregular de la misma o incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la normativa de uso. Si el titular de la autorización cesa su actividad de negocio por cualquier circunstancia. Si la sociedad titular de la autorización de máquina de franquear se disuelve, es absorbida, etc., o el titular de la autorización fallece. Por cualquier indicio de manipulación o uso fraudulento de los equipos. Por cualquier otra causa que Correos considere justificada y afecte a la relación de confianza en la autorización. En aquellos casos en los que el titular, por error, haya franqueado una serie de sobres o cubiertas perfectamente legibles que no ha utilizado, podrá solicitar la devolución del importe franqueado dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de la impresión. Correos deducirá, con carácter general, el 10% del importe inutilizado en concepto de gestión de devolución. Las máquinas de franquear podrán quedar inutilizadas por inactividad a instancia de Correos o por falta de uso durante un periodo ininterrumpido de 12 meses. No obstante, sus titulares podrán volver a utilizar en cualquier momento sus máquinas si lo comunican previamente a Correos. Los envíos franqueados con máquinas de franquear se depositan en ventanilla con los mismos criterios de clasificación y presentación que las remesas masivas de envíos, clasificados por pesos, formatos y ámbitos de destino. Deben ir acompañados de albarán por duplicado. No pueden ser depositados en buzones. 14. La fecha de la marca de franqueo debe coincidir con la fecha de depósito. Solo se admitirá como excepción envíos con fecha retrasada de hasta 24 horas siempre que en el momento de depósito el usuario presente los envíos con una estampación adicional, la segunda estampación, por importe de 0 euros, con la fecha del día de depósito. Los envíos franqueados a máquina que se presenten con insuficiencia de franqueo podrán completar esa insuficiencia con sellos cuando sea el cliente quien aporte esos sellos y los adhiera en el momento de la admisión.
La oficina no puede completar la insuficiencia con venta de sellos, lo hará mediante los medios de pago admitidos en oficina, franqueo pagado en oficina genérica, etiquetas generadas por Iris. Por tanto, las formas de pagar la insuficiencia de franqueo son las siguientes: en efectivo, que dará lugar a que la oficina estampe el sello de franqueo genérico en oficina en cada envío o adhiera etiquetas generadas por Iris. Con una impresión adicional de máquina de franquear, el envío puede llevar como máximo 2 impresiones. Sellos adheridos por el propio cliente. Ya dijimos que la oficina no venderá sellos para este fin. Finalmente, cabe señalar que múltiples oficinas de correos disponen de máquinas de franquear de uso público para el Finalmente, cabe señalar que múltiples oficinas de correos disponen de máquinas de franquear de uso público para el franqueo de la correspondencia masiva de los clientes. 5.3.3. Las estampillas de franqueo son etiquetas adhesivas emitidas por máquinas EPELSA. En el anverso de las etiquetas figura el valor del franqueo, el número de matrícula de la máquina, las palabras correos y España, y la cornamusa. Estas estampillas pueden reflejar también la fecha de emisión. Con ellas se puede franquear todo tipo de envíos postales. Este sistema de franqueo, con carácter general, ha sido sustituido por los nuevos sistemas de franqueo denominados franqueo pagado en oficina genérico y franqueo mediante etiquetas generadas por Iris, que se aplican a los envíos que se admiten en oficina, salvo en oficinas auxiliares / servicios rurales dotados de máquina expendedora de estampillas, que seguirán utilizando las estampillas de franqueo exclusivamente para los envíos admitidos en la oficina rural. El responsable de la oficina técnica con oficinas auxiliares que dispongan de estampilladora debe verificar que las estampalladoras están dadas de alta en Iris. Si no es así, tiene que proceder a darlas de alta para poder llevar el control del gasto de estampillas. Los rollos de estampillas se suministrarán directamente a las oficinas auxiliares o enlaces rurales dotados de máquina expendedora desde los almacenes provinciales, debiendo llevar un control riguroso de los rollos que se suministran y del consumo de los mismos, número de serie del rollo. Fecha de recepción del rollo. Fecha de puesta en producción en la máquina. Fecha de consumo del rollo. 15 mensualmente, las oficinas auxiliares y / o servicios rurales deberán enviar obligatoriamente a la unidad de finanzas de su jefatura provincial un resumen de los rollos consumidos. En el caso de no haberse producido el consumo efectivo de ningún rollo, se enviará igualmente, con la indicación de negativo. A efectos de controlar el nivel de ingresos, diariamente la oficina auxiliar o servicio rural con máquina expendedora de estampillas enviará a su oficina postal técnica el producto de la venta de estampillas por el procedimiento habitual, remitiendo el ticket diario de borrado de la máquina. Al finalizar el mes, la oficina auxiliar o servicio rural enviará el ticket de gran total del mes finalizado a la unidad de administración postal de la zona para el control de ingresos de la máquina, dejando archivada una segunda copia en la propia oficina auxiliar o servicio. En el caso de que se produjera la inutilización de estampillas de franqueo y hayan sido ya contabilizadas por la máquina, se enviarán las estampillas inutilizadas a su oficina postal adheridas en una hoja en blanco, junto con el ticket diario de liquidación, descontando el importe del franqueo inutilizado del ingreso o remesa de metálico a realizar para que la oficina postal tenga constancia de la diferencia producida. De igual modo, si se produjeran incidencias de reparación de la máquina, se remitirá acta que lo justifique a la unidad de administración postal y telegráfica de su jefatura provincial, dejando copia de la misma en la oficina auxiliar o servicio para su constancia. En algunos casos, cuando las cantidades a liquidar sean muy pequeñas, las liquidaciones no tienen que ser diarias, siempre que, no se demore la liquidación más de 7 días naturales y que el importe a liquidar, acumulado o no, no supere los 100 euros, cuando el importe pendiente supere los 100 euros se deberá liquidar en el día. Diariamente, el responsable de la oficina técnica tiene que verificar que se actualiza el gasto de estampillas procedente de la oficina u oficinas auxiliares en el sistema Iris. Para ello, recibe por el conducto habitual del SESRR responsable el borrado diario emitido por la máquina expendedora de estampillas y el importe en metálico, que tiene que ser coincidente, salvo los casos en que existan estampillas deterioradas. 5.3.4. Las estampillas expedidas por máquinas de uso público. El acceso a la máquina para su puesta en funcionamiento por el empleado se realiza abriendo la puerta de la máquina con la llave correspondiente. Al abrir la máquina entra en modo mantenimiento. La primera pantalla pedirá un número de 5 cifras. El módulo del monedero está compuesto de 5 tubos que pueden almacenar las siguientes monedas: 12 y 1 euro, 12 y 5 euro, 12 y 20 euro, 12 y 50 euro y 1 euro. La primera vez que se vaya a utilizar la máquina se tendrán que recargar dichos tubos con 3 monedas cada uno, siguiendo un orden: 1 3 monedas de 1 euro.
2 3 monedas de 5 céntimos de euro. 3 3 monedas de 1 céntimo de euro. 4 3 monedas de 20 céntimos de euro. 5 3 monedas de 50 céntimos de euro. 16 Lo normal es que estas máquinas presten el servicio de venta de estampillas, aunque algunas de ellas venden también sobres y permiten el pesado de los envíos, emitiendo la estampilla por el valor correspondiente. La máquina permite imprimir dos listados principales, fin día, para realizar un fin de día y puesta a cero de totales parciales. Listados, totales históricos y estadísticas de venta. Al finalizar el día, se debe ingresar en COM2 los importes cobrados por la venta tanto de estampillas como de productos, añadiéndolos a la cuenta correspondiente. Para gestionar la venta de los productos cargados en las máquinas habilitadas para ello, se debe dar de alta en Iris la citada máquina como una oficina dependiente, cargándola mediante remesas y liquidando sus ventas como una venta de oficina dependiente. En los envíos que los clientes depositen en oficinas franqueados con estampillas, se deberá comprobar que las estampillas llevan número de máquina y preguntar dónde han sido adquiridas. Si el número de envíos no es significativo, se fotocopiará el anverso y reverso de un envío, de forma que sea legible el número de máquina y el remitente. Se dará curso a los envíos y se pondrá en conocimiento del responsable de la jefatura de red de oficinas. Si el número de envíos es masivo o se trata de un número significativo de envíos certificados, antes de proceder a su admisión se pondrá en conocimiento del responsable en la jefatura de red de oficinas, fotocopiando el anverso y reverso de un envío en el que se vea con claridad el número o números de máquina que las ha expedido y el remitente de los envíos, quedando a la espera instrucciones. 5.3.5. El franqueo mediante etiquetas generadas por Iris. El sistema Iris de admisión de envíos en correos permite generar etiquetas de franqueo para envíos postales de las líneas básica, económica, urgente y de paquetería. En la etiqueta de franqueo generada por Iris constan el logotipo de correos, el tipo de envío, la oficina de admisión, el NIP del empleado, la fecha y la hora, un código bidimensional o data matrix con toda la información del envío, y el valor de franqueo en los envíos registrados. Iris dispone de dos tipos de etiquetas: A. Etiqueta pequeña, solo de franqueo, para todos los envíos internacionales de correspondencia y para los envíos nacionales que pesen menos de 250 g y no sean reembolso. Paquetería, contiene la identificación del tipo de envío, el valor de franqueo, el nombre de la oficina, el NIP del empleado de admisión, el día y la hora de admisión, el número del envío y el código de barras. Esta etiqueta se pega en el ángulo superior derecho del anverso del envío. B. Etiqueta grande, en general de paquetería, que contiene, además de los datos anteriores, los datos del remitente y del destinatario, el peso en gramos y los posibles valores añadidos. La impresión de esta etiqueta a través de Iris será obligatoria, en el caso de los envíos nacionales, cuando el envío sea contra reembolso, sea de correspondencia y pese 250 g o más, o sea de paquetería. En el caso de los envíos internacionales, esta impresión será obligatoria cuando el envío sea de paquetería. La etiqueta de paquetería se genera para que el envío pueda clasificarse con las máquinas de clasificar paquetes. Los envíos que llevan esta etiqueta no precisan la estampación del franqueo pagado en oficina sobre su cubierta, ya que en la propia etiqueta ya constan la identificación de correos, la fecha de admisión y la cantidad pagada en el franqueo. Como norma general, los envíos admitidos en oficina se franquean mediante etiquetas generadas por Iris o mediante máquinas de franquear similares a las que utilizan los clientes privados, aunque estas máquinas son para uso exclusivo de correos. 5.3.6. El franqueo de pago diferido. Los envíos circulan con una identificación de este medio de pago: franqueo pagado, franqueo concertado, pago diferido de libros, pago diferido de paquetería, procediéndose al pago del servicio con posterioridad al momento de admisión. Este sistema de franqueo requiere la existencia de un contrato entre correos y el remitente. No podrán formalizar acuerdos para utilizar el sistema de pago diferido las empresas que tienen autorización para franquear envíos a terceros, salvo en el caso de pago diferido de paquetería. 5.3.6.1. El franqueo concertado se aplica a publicaciones periódicas calificadas por correos como periódicos, que solo circulan con carácter ordinario, cuyos remitentes tengan autorización para utilizar este sistema de pago. Los envíos acogidos a este sistema de pago llevarán impresa en el sobre o la faja la indicación de que se trata de un envío con franqueo concertado, el número de autorización asignado y los datos del remitente. Los depósitos se realizarán exclusivamente en la oficina de la localidad donde esté radicado el domicilio del editor o en la jefatura provincial. Los depósitos se acompañarán de albarán de entrega por duplicado, con número correlativo anual. La facturación es mensual,
tomando como soporte los albaranes de cada cliente. 5.3.6.2. El franqueo pagado. Este sistema de franqueo está pensado para grandes clientes que realizan depósitos masivos de correspondencia. Para su utilización es necesario formalizar contrato con correos. El franqueo pagado puede utilizarse, en el ámbito nacional e internacional, para cartas, ordinarias, certificadas y certificadas con aviso de recibo y contra reembolso, para cartas urgentes, ordinarias, certificadas y certificadas con aviso de recibo, y para publicorreo. En el ámbito nacional puede utilizarse también para notificaciones y publibuzón. Los envíos se depositan en las oficinas autorizadas y han de reunir las siguientes características. En el ángulo superior izquierdo del anverso figura el membrete del remitente. En el ángulo superior derecho figura impreso un cajetín rectangular, de 50 por 20 milímetros, que contiene, en su lado izquierdo, la cornamusa y la palabra España. En su lado derecho contiene dos franjas horizontales, figurando en la superior la expresión franqueo pagado y en la inferior, el número de autorización, precedido de la letra y. Si se trata de impresos, la anotación del número de autorización podrá ser sustituido por la del tipo de producto, cartas, PD, urgente para carta urgente. Los depósitos de envío se presentan acompañados del albarán por duplicado, con numeración correlativa anual. La facturación es mensual, en la cuantía que acrediten los albaranes de entrega de cada cliente. 5.3.6.3. El pago diferido de libros. Los libros que utilicen esta modalidad de pago se identificarán por medio de un distintivo que figura en el anverso, en el que constan, la dirección del destinatario, las palabras correos y España, la cornamusa y la inscripción pago diferido de libros. El cliente podrá excluir la palabra libros del distintivo si dicha palabra figura en letras mayúsculas en el anverso del envío. En la cubierta del envío figurará también la identificación del remitente. 5.3.6.4. El pago diferido de paquetería. Este sistema de franqueo requiere la formalización de un contrato. La paquetería que utiliza esta modalidad de pago se identifica mediante un signo distintivo, preimpreso o en etiqueta adhesiva, situado en la parte superior derecha de la cubierta. La paquetería que utiliza esta modalidad de pago se identifica mediante un signo distintivo, preimpreso o en etiqueta adhesiva, situado en la parte superior derecha de la cubierta, que contiene los siguientes datos: el nombre y la dirección de remitente y destinatario, la palabra correos, la cornamusa y la inscripción pago diferido paquetería, además del número de contrato. El cliente efectúa los depósitos sucesivos acompañándolos del albarán de entrega, por duplicado, con numeración correlativa anual. La facturación se realiza mensualmente. 5.3.6.5. El franqueo de pago diferido con tecnología digital. Este sistema de franqueo fue creado para cobrar a Unipost y otros operadores postales los envíos que deposite en correos, aunque también podrá ser utilizado por los grandes clientes. El franqueo diferido es un medio de pago instrumentado a través de un sistema basado en tecnología digital apto para aquellos sujetos intervinientes en el sector postal que pretendan depositar en la red postal titularidad de correos envíos que, por lo heterogéneo de su formato, tamaño, tipología y peso, requieran un control adecuado. A diferencia del sistema de franqueo al contado, el usuario accederá a un crédito, asignado en función de su histórico, sus previsiones de consumo y su situación financiera, que le permitirá diferir el pago de los envíos que deposite en la red postal. Mensualmente, Correos emitirá la factura por los envíos depositados y cargará el importe de la factura en la cuenta corriente de su domiciliación bancaria. El ámbito de aplicación del sistema de franqueo diferido será el de los servicios incluidos en el ámbito del Servicio Postal Universal, SPU, prestación ordinaria de servicios postales nacionales y transfronterizos. Se incluyen cartas y tarjetas postales de hasta 2 kilogramos de peso, paquetes postales con entrega a domicilio, con o sin valor comercial de hasta 20 kilogramos de peso. Las condiciones de acceso al sistema de franqueo diferido son las siguientes: disponer de sistemas de franqueo de tecnología digital. Se requiere la formalización de un contrato entre el cliente y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. El usuario formalizará un depósito de aval bancario a primer requerimiento según modelo de correos que cubra 6 meses de la facturación prevista para el ejercicio, variándose anualmente si el volumen medio facturado hubiera experimentado una variación superior al 20% con relación al que sirvió para fijar la anteriormente constituida. El usuario que acceda a este sistema de franqueo deberá proceder al pago de los servicios prestados por correos mensualmente en el plazo máximo de la última semana del mes siguiente a la emisión de la factura. El pago se realizará mediante domiciliación bancaria.
Los envíos acogidos a este sistema de franqueo circularán con las improntas generadas por los sistemas de tecnología digital autorizados previamente por Correos, que identifican individualmente cada envío mediante data matrix y garantizan la no duplicidad de los mismos. 1. Código del país. 2. Identificador centro de admisión. 3. Identificador de la máquina, matrícula. 2. Primeros dígitos del fabricante, EJ. A. 4. Signo 2 de data matrix. 5. Importe del franqueo en formato estándar besos XX euro. 6. Fecha de depósito del envío. 7. Logotipo de correos. 8. Identificador del producto postal, en su caso con valores añadidos. 9. Contador ascendente ítems franqueados. 10. Sujeto interviniente, cliente, operador postal, empresa consolidadora, entidad colaboradora. 11. Espacio para marca publicitaria y datos identificadores del usuario, dirección, CP, localidad, provincia, teléfono, fax. La impronta deberá incorporar, entre otra, la siguiente información: importe del franqueo del envío, incluyendo valores añadidos si los tuviera. Código identificador del producto que se franquea. Fecha del día en que se realiza el depósito en correos. Identificador de la máquina de franquear. Identificador del centro de depósito. En el espacio reservado para la identificación del usuario se incluirá, además de la leyenda franqueo diferido, la localidad y el centro de depósito. En aquellos casos en los que el usuario, por error, haya franqueado una serie de sobres o cubiertas perfectamente legibles, podrá solicitar la reposición del importe del crédito utilizado dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de la impresión. Para tener derecho a la solicitud y reposición de este importe del crédito, deberá entregar los sobres o cubiertas objeto de la solicitud. Correos facturará el 5% del importe inutilizado en concepto de gestión de reposición de crédito 5.3.6.6. El franqueo en destino. Este sistema permite que el franqueo no sea abonado por el remitente sino por el destinatario, mediante la contratación en la oficina de correos de un apartado de franqueo en destino FD. Solamente puede utilizarse para cartas, tarjetas postales, hojas pedido de librería y llaveros con número clave de identificación, en todo caso, como correspondencia ordinaria de ámbito nacional. Los envíos a franquear en destino pueden depositarse en los buzones públicos sin necesidad de que se les adhiera franqueo alguno. En el ámbito internacional, existe un servicio similar denominado Correspondencia Comercial Respuesta Internacional, CCRI, que se aplica a cartas y tarjetas postales con un peso máximo de 250 gramos con carácter general. Ese es el límite para España, aunque los países que se detallan a continuación las reciben de hasta 2 kilogramos: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. Los envíos se entregan al titular del apartado especial de FD relacionados en una nota de retirada de envíos, modelo FD1. El titular podrá efectuar el pago del franqueo en el momento de retirar los envíos o bien en los periodos convenidos si ha formalizado un contrato. Los envíos se entregan al titular del apartado especial de FD relacionados en una nota de retirada de envíos, modelo FD1. El titular podrá efectuar el pago del franqueo en el momento de retirar los envíos o bien en los periodos convenidos si ha formalizado un contrato. 5.3.7. El prepago. Este sistema permite que los sobres o embalajes que sirven para acondicionar los envíos incorporen el precio del servicio postal correspondiente. Entre otros, se incluyen en esta categoría los sobres prepagados de Pack Premium y Pack Estándar. 5.3.8. El franqueo electrónico es una opción de pago para los servicios enviados online o preregistrados online, aunque también el usuario del servicio puede utilizar las opciones de prepago o de abono en el momento de depósito de los envíos en la oficina. Las formas de pago habilitadas en la web de Correos son: PayPal, tarjeta de crédito o débito, 4B, Maestro, Mastercard o Visa. He pagado, sistema de pago en Internet garantizado por Bankinter que permite el pago por Internet sin usar la tarjeta de crédito. 5.39. Los cupones respuesta, Coupon Response, no se pueden considerar un sistema de franqueo propiamente. Son efectos, vales, emitidos por la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal, UPU. Son expedidos por los países miembros que hayan aceptado encargarse de los mismos. Su plazo de validez es el que figura en el propio vale. Se adquieren en un país y pueden canjearse en otro de la UPU por sellos de correos equivalentes al franqueo mínimo de una carta ordinaria,
dirigida al extranjero en un valor fijado en las tarifas vigentes. Su venta y canje se efectúa en todas las oficinas donde exista venta de sellos. Los cupones respuesta internacionales se ajustan al modelo CN01. 5 de marzo de 2010. Las irregularidades en materia de franqueo. El control del franqueo que llevan los envíos postales se realizará únicamente en las unidades de admisión de los mismos. Los envíos postales destinados a circular por territorio nacional que ingresen en la red postal pública sin franqueo o con franqueo insuficiente deberán abonar en concepto de insuficiencia de franqueo, como mínimo, el doble de dicha insuficiencia, que será satisfecha por el remitente o por el destinatario, según proceda. Si se detecta que algún envío no dispone de franqueo o este es insuficiente, se tendrán en cuenta las normas de procedimiento que a continuación se indican. A. Envíos insuficientemente franqueados presentados para su admisión en oficinas o centros de admisión masiva, no serán admitidos sin que el remitente complete el franqueo hasta el importe que corresponda, según la clase y categoría del envío. B. Envíos insuficientemente franqueados depositados en los buzones de la red postal pública, el procedimiento será diferente según lleven o no consignado el remitente. B1. Envíos en los que aparece consignado el remitente, en este caso, el responsable de la recogida de buzones o la persona designada al efecto procederá a matasellar los signos de franqueo y a identificar el envío como insuficientemente franqueado, adhiriendo la etiqueta correspondiente, emoticón o cara sonriente en la zona central de la parte superior del anverso, mediante la que se identificará el envío como insuficientemente franqueado y en la que se indicará el importe a abonar correspondiente a la tarifa por insuficiencia de franqueo. El tratamiento posterior depende del peso del envío según las siguientes tipologías. B1.1. Envíos de hasta 100 g de peso, se procede a adherir en su reverso una etiqueta informativa para el remitente con el siguiente texto: este envío ha sido devuelto por estar franqueado de forma insuficiente. Para que pueda ser cursado deberá presentarlo en cualquier oficina de correos y telégrafos y abonar el importe de la tarifa por insuficiencia de franqueo que se indica en el anverso. Si desea depositarlo en un buzón habrá de franquearlo previamente por este importe. Después, se devolverá el envío al remitente de forma inmediata por correo ordinario. Si posteriormente se presenta el remitente en la oficina y abona la tarifa por insuficiencia de franqueo, se estampará sobre el envío el sello de franqueo genérico en oficina, o etiqueta generada por iris, de forma que quede visible el hecho de que dicha tarifa ha sido abonada. Seguidamente, el envío se cursará a destino. B1.2. Envíos de más de 100 gramos, se procede a confeccionar un aviso de insuficiencia de franqueo, dirigido al remitente, en el que se le comunica la existencia de uno o varios envíos con insuficiencia de franqueo, así como la forma de subsanar tal deficiencia mediante el pago de la tarifa correspondiente en la oficina de correos, advirtiéndole que si transcurren 10 días hábiles desde la fecha del aviso sin que se subsane la deficiencia, el envío o envíos le será devuelto. En los municipios con varias oficinas de correos, los envíos insuficientemente franqueados que deban ser avisados se trasladarán de forma inmediata a la oficina más próxima al domicilio del remitente, que será la encargada de confeccionar el aviso de insuficiencia de franqueo dirigido al remitente. El aviso se entregará por correo ordinario el primer día hábil siguiente a la fecha de depósito del envío. Si el remitente se persona en la oficina de correos y abona la tarifa por insuficiencia de franqueo, se estampará sobre el envío el sello de franqueo genérico en oficina, o se adherirá una etiqueta generada por iris, de forma que quede visible el hecho de que dicha tarifa ha sido abonada. Seguidamente, el envío se cursará a destino. Si, por el contrario, el remitente desea retirar el envío o envíos, se le advertirá de que no podrá depositarlo de nuevo, salvo que sea franqueado por el importe que corresponda a la tarifa por insuficiencia de franqueo. B1.3. Pluralidad de envíos depositados por un mismo remitente que sumen un total de 25 o más, con independencia de su peso. En este supuesto, se procederá según lo establecido en el punto anterior para envíos de más de 100 gramos. B2. Envíos en los que no aparece B2. Envíos en los que no aparece consignado el remitente. En este caso, el responsable de la recogida de buzones o la persona designada al efecto procederá a matasellar los signos de franqueo y a identificar el envío como insuficientemente franqueado, adhiriendo la etiqueta correspondiente, emoticón o cara sonriente en la zona central de la parte superior del anverso, mediante la que se identificará el envío como insuficientemente franqueado y en la que se indicará el importe a abonar correspondiente a la tarifa por insuficiencia de franqueo. Seguidamente, se adhiere una etiqueta informativa en el anverso del envío con el siguiente texto: este envío ha sido franqueado de forma insuficiente. De acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del reglamento que regula la prestación de los servicios postales,
aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, debe abonar el importe de la tarifa por insuficiencia de franqueo que se indica en el anverso, para lo cual presentará la cubierta de este envío en cualquier oficina de correos y telégrafos. Comunique al remitente la obligación de franquear correctamente para evitar molestias innecesarias. Posteriormente, estos envíos se cursarán a la localidad de destino y se entregarán al destinatario como correo ordinario. En el momento de la entrega no se cobra nada al destinatario. Es este el que, después de la entrega, debe personarse voluntariamente en una oficina de correos y pagar la tarifa de insuficiencia de franqueo. Si el envío va dirigido al extranjero, la insuficiencia se hará constar adhiriendo la etiqueta correspondiente, emoticono cara sonriente, en la que se indicará el importe del franqueo que falta y, bajo una barra de fracción, el importe mínimo de su precio correspondiente a la primera escala de peso de los envíos prioritarios o de las cartas expedidas al extranjero. Estos envíos se clasifican y cursan a destino con el resto de la correspondencia internacional. Cuando se estime que la insuficiencia de franqueo es abusiva o intencionada por la pluralidad y frecuencia de envíos mal franqueados realizados por un mismo remitente, el responsable de la recogida de buzones o la persona que se designe al efecto lo pondrá en conocimiento del órgano del que dependa, a efectos de determinar la forma de proceder en cada caso concreto. Tanto en origen como en destino, el personal que atienda las insuficiencias de franqueo habrá de extremar la atención a remitentes y destinatarios, facilitando folletos de tarifas y toda la información necesaria, de forma que la ocasión sirva para promocionar la imagen y los servicios de correos. Los envíos registrados, al ser admitidos y franqueados en ventanilla, no circulan nunca tasados, siendo responsable de su correcto franqueo el empleado que realiza la admisión. Las etiquetas que pueden utilizarse en este proceso de trabajo son: T1, etiqueta que indica la tarifa por insuficiencia que se ha de pagar. T2D, etiqueta informativa que se adhiere cuando la carta se entrega al destinatario sin haberse podido cobrar la insuficiencia al remitente. T2R, etiqueta informativa que se adhiere cuando la carta se devuelve al remitente para que abone la tarifa por insuficiencia de franqueo. T3, aviso informativo que se deja al usuario en el buzón para indicarle que tiene que pasar por oficina a pagar la insuficiencia de franqueo de envíos que pesan más de 100 g, o si hay 25 o más envíos. 5.4. Medios de pago en oficina por la venta de productos o prestación de servicios, esto es, ventas al contado que se realizan en las oficinas de correos, se podrán aceptar única y exclusivamente los siguientes medios de pago, con las restricciones y excepciones que Correos establezca en cada momento, en cuanto a productos y servicios a aplicar, importes o restricciones sobre los propios medios de pago, billetes y monedas de curso legal, transferencias bancarias y tarjetas de crédito/débito. 5.4.1. Billetes y moneda metálica de curso legal con motivo de la entrada en vigor de la Ley 7/2012 de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención de blanqueo de capitales y lucha contra el fraude, no se puede gestionar el cobro en metálico por importe superior a 2.499,99 euros. Se excluyen de esta limitación los recibos emitidos por entidades financieras, Citibank, Cofidis, UCI, etc., y la Dirección General de Tráfico. Asimismo, están excluidas de esta limitación las operaciones de Giro y Western Union, a falta de pronunciamiento a este respecto por parte de la agencia tributaria. 5.4.2. Transferencia bancaria. El cliente deberá entregar resguardo de la transferencia realizada por el importe de la compra o prestación del servicio. El resguardo deberá estar mecánicamente validado y sellado por la entidad financiera de origen con fecha anterior a la realización de la compra o prestación del servicio. En este caso, la oficina debe confirmar que el abono de la transferencia figura en cuenta bancaria a través de la banca electrónica. Si la oficina es una de las que no operan con cuenta corriente, se debe facilitar al cliente el número de la cuenta de su intervención de zona. La oficina comunicará tal circunstancia a la intervención y, únicamente cuando ésta confirme el ingreso en cuenta, se procederá a prestar el servicio al cliente. 5.4.3. Tarjeta de crédito/débito. Iris acepta el pago con tarjeta de crédito/débito sin importe mínimo. Los servicios para los que podemos aceptar determinadas tarjetas como forma de pago son todos aquellos que se cobran por la bolsa. Los servicios para los que podemos aceptar determinadas tarjetas como forma de pago son todos aquellos que se cobran por la bolsa de la aplicación Iris. Quedan excluidos del pago con tarjeta, por distintos motivos, los siguientes servicios: recargas Telecor. Cualquiera de las modalidades de envío de dinero, Western Union. Giro electrónico. Cobro de recibos. Locutorios.
Todos los importes cobrados en SGIE, reembolsos. Importes trámites aduaneros. Factaje. Devolución de paquetería. Cualquier otro que no se cobre por la bolsa de Iris. Se aceptarán tanto las tarjetas de débito como tarjetas de crédito. Las tarjetas que quedan excluidas son American Express, Diners Club. Cualquier otra tarjeta que el terminal rechace. El aparato necesario para el cobro con tarjeta es el PIN-pad. El PIN-pad está compuesto por una pantalla, dos lectores, lector de banda y lector de chip, y un teclado. El PIN-pad va conectado al puesto Iris a través de un cable. Las tarjetas con chip se introducen por la parte inferior. Las tarjetas sin chip se pasan por la banda lateral. El empleado de la oficina siempre trabajará desde el puesto de Iris, será el cliente quien actúe sobre el teclado del PIN-pad. 29. El teclado del dispositivo está compuesto de una tecla de OK con la que se aceptan las operaciones realizadas, una tecla de COR con la que se corrige algún error que se cometa en una operación, una tecla de CAN que cancela una operación ya iniciada, y un teclado alfanumérico con el que se teclea el número PIN de la tarjeta. En Iris se ha habilitado la modalidad de cobro tarjeta que podrá ser seleccionada por el usuario en caso de que el cliente indique que desea abonar la compra mediante tarjeta y que no sean productos o servicios excluidos. Tras pulsar el botón Cobrar, se abrirá una nueva ventana, propia ya de la aplicación de pago con tarjeta, que mostrará al usuario diversos mensajes que le guiarán en el proceso: solicitud de documento de identificación, inserción de la tarjeta en el PIN-pad, lectura de tarjeta, solicitud de PIN al cliente por pantalla y tecleo de este en el teclado del PIN-pad, solicitud de autorización, resultado de la operación. Si la bolsa de compra está compuesta por productos que permiten el pago con tarjeta y por productos que no lo permiten, al seleccionar la forma de cobro tarjeta se mostrará un mensaje al usuario indicando esta situación y dándole la opción de dividir la bolsa de compra actual en dos, una con los productos que permiten el pago con tarjeta y otra con los productos que no pueden ser cobrados con tarjeta. Si el usuario pulsa el botón Aceptar, la bolsa de compra actual se dividirá automáticamente en dos, una con los productos que no se pueden pagar con tarjeta, metálico, la cual quedará como bolsa activa, y otra con los productos que sí se pueden pagar con tarjeta, la cual quedará como bolsa pendiente de cobrar. Si el usuario intenta realizar una nueva admisión de cualquier producto nuevo en cualquiera de estas bolsas, se mostrará un mensaje que le indica que no es posible realizar dicha admisión. Una vez finalizada la operación de compra correctamente, se imprimirá el ticket por la EPELSA con el formato habitual. Se imprimirán por ella los documentos de pago con tarjeta. Si la tarjeta es de PIN, este documento se entrega al cliente y no es necesario que la oficina se quede con ninguno. Si la tarjeta es de firma, el cliente ha de firmar este documento y la oficina se quedará con él para archivarlo en la serie 05 y reimprimirá una copia para el cliente desde la opción Reimpresión de FRA. Simple. En caso de error en la impresión de los documentos asociados al pago, ticket de caja y resguardo del pago con tarjeta, el sistema permite reimprimir dichos documentos para entregárselos al cliente. 5.4.4. Tarjeta más cerca. Se trata de una tarjeta recargable con la que se pueden pagar todos los servicios prestados en una oficina, excepto envíos de dinero, reembolsos y cobro de recibos. En esta tarjeta han quedado integrados los clientes Postlibris. Al capturar el código de la tarjeta, aparecen grabados los datos del cliente. Se remite una factura mensual. 5.5. Emisión de facturas. Después de vender un producto o realizar un servicio, debemos preguntar al cliente si va a querer la emisión de factura en el momento, por lo que se le preguntará antes de terminadas sus operaciones si necesita factura o no, con el fin de emitirla en el momento, evitando así solicitudes y reclamaciones posteriores. En cumplimiento del Real Decreto 1619/2012 estamos obligados a emitir factura simplificada a partir de 400 euros por ventas o servicios que no sean de terceros. Así pues, siempre que se vaya a cobrar una bolsa superior a ese importe y no se haya seleccionado la opción con factura, el sistema lanzará un mensaje para impedir que se cobre la bolsa sin emitir la factura, obligando a introducir los datos del cliente para emitir la factura correspondiente. La emisión de facturas deberá atenerse a las siguientes normas. Está prohibido emitir cualquier tipo de factura, talonarios, plantillas de Excel, etc., que no haya sido generada a través del sistema Iris. Las oficinas auxiliares y servicios rurales que tengan necesidad de obtener una factura para un cliente deberán realizar el proceso de admisión de los productos o servicios objeto de dicha factura a través de su oficina técnica correspondiente, solicitando del cliente los siguientes datos, necesarios para la emisión de la factura: nombre o denominación social, domicilio fiscal, NIF,
Las oficinas de correos también pueden hacer facturas a posteriori de las operaciones que los clientes han realizado en cualquier oficina de correos con la antigüedad máxima de un año. Estas facturas se denominan facturas recapitulativas. En una misma factura recapitulativa pueden incluirse varios tickets diferentes, siempre que estos se hayan emitido en el mismo mes y año. Por tanto, se tendrá que emitir una factura recapitulativa para cada ticket o tickets emitidos durante un mismo mes y año. Otros requisitos necesarios para emitir estas facturas son: los tickets no pueden haber sido incluidos en otra factura anterior y deben pertenecer a una misma zona impositiva. No se pueden emitir facturas con tickets que, aunque sean del mismo mes y año, se hayan obtenido, por ejemplo, en oficinas de la península y de Canarias o Ceuta y Canarias. Para llegar al módulo de creación de facturas recapitulativas, hay que seguir la siguiente ruta en Iris: menú gestión facturas recapitulativas, nueva factura. También se pueden hacer en oficina facturas correctivas. Un cliente puede solicitar en las oficinas de correos una modificación de datos de cliente, nombre, dirección, etc., de una factura. El proceso sigue los siguientes pasos: se busca la factura original, a continuación se selecciona el botón factura correctiva y en la pantalla siguiente se procede a modificar los datos del cliente. Se pueden modificar todos los datos excepto el de OI/NIF/CIF, en este caso habrá que remitir solicitud al área de facturación. Toda modificación conlleva la generación de dos facturas, nota de abono, igual que la factura original, pero de signo negativo. Correctiva, que incorpora los datos ya modificados. Ambas facturas se imprimen y se entregan al cliente. Todas las operaciones realizadas quedan grabadas en la base de datos.